Las personas creen que los emprendedores ganan mucho dinero fácil y haciendo lo que les gusta, pero tú como emprendedor sabes perfectamente que si estás ganando 5 cifras al mes es porque precisamente haces lo que ellos no están dispuestos a hacer. A ellos pues obviamente les brillan las 5 cifras, pero no ven, o más bien no quieren ver, como diría yo, todo el desgaste que hay detrás. El cada vez sentirse menos productivo, el pasar más horas trabajando que cualquier otro trabajador y que eso precisamente haga que el negocio vaya escalando cada vez más, obviamente, con mejores sistemas, mejores procesos, pero que te quede una factura pendiente con tu propio cuerpo, tus hábitos y tu mente. Ya no solo por lo que todo el mundo dice sobre la estética, pues obviamente tener una mejor imagen, que me quede mejor el traje, que me quede mejor la ropa, obviamente va a tener un impacto directo en mi autopercepción, en mi autoestima, en mi autoconfianza, y eso se va a traducir en beneficios a nivel de negocio, relaciones, en la propia vida. Porque los emprendedores sabemos perfectamente que la autoridad no es algo que se dice, sino que la propia imagen, la propia autopercepción lo grita de tal manera que las palabras no van a ser necesarias. Al margen de todo eso, que también es muy importante, acá la cuestión principal es algo que los demás desgraciadamente no ven. La procrastinación, la falta de energía, la falta de productividad, cada vez menos vigor físico, cada vez menos deseo sexual. Y para solucionarlo probablemente escuches muchos entrenadores, incluso médicos, que no entienden el poco tiempo de un emprendedor. Sí, hay dietas basadas en ciencia que funcionan muy bien, al igual que rutinas. El problema es que funcionan con personas que tienen mucho tiempo, que no tienen que gestionar todas esas llamadas de venta, que no tienen que gestionar equipos, que no tienen que escalar un negocio. Como ves que no obtienes resultados con esas estrategias, probablemente pienses en pastillas, medicamentos, suplementación o, como hacen muchos, dejarlo correr. Después de este video habrás entendido por qué como emprendedor o dueño de negocio no tiene ningún tipo de sentido empezar un entrenamiento o una dieta si no has ajustado antes tus hormonas. Vas a entender que seguir esas otras estrategias sin haber ajustado antes tu entorno hormonal es como tomarse un paracetamol cuando te duele el pie porque tienes una piedra en el zapato. El sistema siempre te va a vender el paracetamol. Yo te voy a enseñar a quitarte esa piedra del zapato. Vas a saber algo que muchos médicos y entrenadores no cuentan, ya sea porque no estén actualizados o simplemente porque no lo quieren compartir. La andropausia, que es la menopausia masculina, y porque todo hombre será afectado por ella tarde o temprano. Te voy a enseñar por qué ajustar tus hormonas ya no es que sea la mejor solución, sino que es la única solución sostenible para un emprendedor digital que pasa muchas horas en reuniones, que tiene que gestionar mil cosas y que no tiene un horario convencional como puede ser de cualquier trabajador. Porque la solución en ningún momento es normalizar que cada vez sea más difícil perder grasa, que cada vez se tenga menos vigor físico hasta el punto de que llegue a afectar a mi deseo sexual, si es que no ha pasado ya. Una vez sepas ajustar tu metabolismo y tus hormonas, te voy a mostrar los mitos metabólicos y las falsas creencias colectivas que me tuvieron estancado durante mucho tiempo y que probablemente a ti te están afectando en este momento. Por último, y al igual que en el mundo del emprendimiento, no sirve de absolutamente nada si tiramos muchas ideas y siempre se quedan guardadas en el cajón. Por lo tanto, vamos a construir el puente entre el pensamiento y el resultado. Y esa es la acción. Entonces vamos a bajar esas ideas a tierra para tener nuevos hábitos realistas, no algo que hubiera dicho un paper científico que no se ajusta a la vida de un emprendedor digital, para que consigas en menos tiempo lo que la industria quiere que consigas en muchos años y con mucho más esfuerzo. Antes de que se me vaya a olvidar, por Dios, acabo de dejar unos recursos gratuitos, tanto en el primer enlace de la descripción como en el comentario fijado. Si no había accionado antes es porque no tenía la información. Ahora que la tiene, si no acciona simplemente está procrastinando. Estos recursos las otras personas del sector simplemente están cobrando por ellos porque es su servicio completo, entonces les recomiendo que vayan y los miren. Que incluye un primer diagnóstico para saber cómo son sus hormonas en este momento, para saber qué cosas estamos haciendo mal y además recursos accionables para en base a ese diagnóstico poder empezar y algo que obviamente se ajuste a la vida del emprendedor porque si no de nada nos sirve. Una vez dicho eso podemos seguir con el video. Listo, entonces antes de empezar con el sistema, con la materia, con lo que verdaderamente importa, vamos a decir para quién es y para quién no es este video. Este video es para emprendedores digitales o dueños de negocio que tienen muchas reuniones, alta carga de trabajo y facturan más de 5 cifras al mes. No tiene nada que ver el nivel de estrés, de trabajo, de llamadas que tiene, de cosas que tiene que gestionar una persona que apenas está empezando. Puede tener el emprendimiento como un sobresueldo, puede ser que ya esté generando, pero no tiene nada que ver con las otras personas con las que he estado, que de verdad tienen una alta carga de trabajo, tienen mil cosas que gestionar y probablemente ya tengan un trastorno hormonal. Es para emprendedores que sienten que su físico va peor, sienten falta de vitalidad y menos deseo sexual. No por falta de compromiso, sino por falta de deseo, por alto estrés debido al negocio. Un emprendedor que hubiera experimentado los efectos del descenso hormonal o está cerca de esa franja de los 30 y quiere revertir todos los efectos que tiene la andropausia.
o es un emprendedor que quiere ponerle final a un cuerpo dejado, sin energía y sin salud, que no refleja el mismo compromiso que ha tenido con el negocio. Una cosa que a mí también me ha pasado en el pasado es que siempre pensaba que de pronto con más disciplina, más compromiso iba a conseguir más cosas, y me demoré mucho tiempo en entender que no era, eso sí, para el negocio lo aplicaba, no es trabajar duro, es trabajar inteligente. Por lo tanto, por más que yo esté esforzándome mucho, si me estoy dando cabezazos contra la pared, no quiere decir que vaya a conseguir el resultado. Ahora bien, para quien no es este video y que no le va a servir de absolutamente nada, para personas que en vez de decir cómo reorganizo mi poco tiempo para cuidar de mi salud y mejorar mi rendimiento en el trabajo, simplemente dice que no tienen tiempo y no buscan soluciones. Una cosa que yo también tuve que arreglar y que todas las personas a las que le hemos dado un cambio tuvieron que pasar por ese periodo es: la locura es esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Si lo que he hecho hasta ahora me ha llevado hasta el punto a donde estoy hoy, es porque tengo que tener ya sea la humildad suficiente o la capacidad de reaprender, o todas las anteriores, para poder empezar a implementar nuevas estrategias y que me lleguen a un punto donde todavía no he llegado. Como les digo, con el negocio sí lo aplicaba, con otras cosas en la vida sí lo aplicaba, pero con mi propio físico, mi propio cuerpo, mi mentalidad, mi energía, pensaba que era diferente. Yo no, por aquí es que se supone que tengo que llegar en algún momento. Entonces tengo que tener la perspectiva suficiente para decir, listo, no es que no tenga tiempo, es que esto es una cuestión de prioridades. Por lo tanto, si está acá en este video para decir que no tiene tiempo, que no es el momento, que va a esperar para más adelante, este video no le va a ayudar de mucho. Tampoco es para personas que prefieren pagar por un medicamento o atajo porque quieren saltarse el proceso de entrenamiento y cambio de hábitos. Y tampoco es para personas que no experimenten un nivel alto de estrés diario, que están empezando y no facturan mínimo 10.000 euros al mes con su negocio. ¿Por qué? Porque para nada es lo mismo tener un negocio empezando que llegar a 10.000 euros al mes, que llegar a 50.000 euros al mes, o ya tener una empresa montada de 1.000.000 de euros al mes. El nivel de cosas que hay que gestionar, la cantidad de procesos, la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta son muy diferentes. Muchas personas, y que usted probablemente si está aquí no piensa de esa manera, piensa que, listo, es que me llegue el dinero y listo. No, no, no. Como vamos a ver en otros videos, el éxito, ya sea en su cuerpo o en su negocio, es poder mantenerlo a lo largo del tiempo. Es tener sistemas, procesos, que no solo se entregue mejor, sino que la entrega sea más eficiente tanto para el usuario como para el trabajador, que sea escalable, que sea algo inteligente. Porque si vamos a escalar más en facturación, a coste de obtener menos resultados, cada vez peor servicio, en fin, usted probablemente lo ha experimentado con su propio negocio, entonces esa no es la dinámica, tenemos que hacer un cambio de mentalidad. Por lo tanto, una vez ya sabemos para quién es y para quién no es, nos podemos adentrar en el grueso de la materia. Es una cosa que ya mencioné anteriormente y de hecho por aquí lo mencionan para quién no es, que es: muchas personas vienen haciendo lo mismo, vienen utilizando estrategias, ¿y por qué no les da resultados? Primero vamos a entender por qué no nos da resultado lo que ya estamos haciendo, porque el sistema tradicional, lo que nos está contando, no da resultados y de ahora en adelante va a empezar a cambiar mucho. No sé en qué fecha se estará grabando en este video, pero me juego las dos manos a que cada vez se van a aplicar más las cosas, como lo voy a explicar en este video. Después voy a explicar por qué el círculo vicioso en el que se encuentra el emprendedor constantemente es tan difícil de salir, cómo salir de ahí, cuál es el verdadero problema, cómo solucionarlo con el reset metabólico, el nuevo enfoque de entrenamiento y nutrición, y por último con hábitos para hacerlo de manera sostenible, porque como dije antes, de nada nos sirve llegar si no sabemos mantenerlo. Y un poco adentrándonos después en qué hábitos concretamente lo vamos a hacer con errores comunes. Entonces, después de este video, como le digo, lo va a entender absolutamente todo. Entonces, empecemos por el principio, que sería lo más recomendable. ¿A qué me refiero cuando digo que el sistema tradicional no se enfoca en la causa sino en el síntoma? Siempre nosotros, si tenemos un dolor de cabeza, vamos al médico a que nos dé una pastilla para que nos quite ese dolor de cabeza y listo. Pensamos que si tenemos un problema A, aplicamos estímulo A, obtenemos beneficio B y que así va a ser para todo. Desgraciadamente no somos ChatGPT, no somos una inteligencia artificial, somos un conjunto de sistemas y tenemos que tener en cuenta todo para poder encontrar una solución. Entonces, ¿por qué el sistema no se basa en la causa si es en realidad la solución a todos los problemas? La industria farmacéutica no le interesa que nadie esté enfermo, porque yo quiero que esa persona tenga cierto problema, lo quiera solucionar a través de una pastilla, se solucione durante un tiempo, vuelva a tener incluso un problema mayor y después venga a comprar una doble dosis de ese medicamento. Por lo tanto, es como tener un cliente eterno constantemente, que no se lo dicen directamente, pero que entre que usted busca la comodidad y ellos ven algún interés, dicen, sí, perfecto, mire, usted se tome esto, poco tiene que hacer, no se tiene que incomodar, va a ser mucho mejor para usted, pero ya cuando empieza a pensar en el largo plazo, se da cuenta que de pronto no es lo más conveniente. También hay intereses económicos de parte de las industrias de alimentos.
es una cosa en la que voy a explicar más adelante para no desviarnos tanto del tema principal, pero en Estados Unidos y en muchos otros países en el siglo pasado se le hizo muy mala propaganda al azúcar. Nos empezamos a dar cuenta que de pronto el azúcar no era lo más conveniente, que había que empezar a quitarla de ciertos alimentos, y estas industrias de tanto poder adquisitivo que movían el mercado del azúcar, que mueve, iba a decir millones, pero son billones de dólares, y no es que es mucho más, pues empezaron a financiar ciertos estudios para posicionar las grasas en contra. El enemigo son las grasas, no son los azúcares. Entonces, todo esto con el único objetivo de que, hey, no dejen de consumir mis alimentos. Con el objetivo de que, hey, hagamos marketing para que, pero no pensando en el beneficio de la persona. No me interesa sinceramente si usted está mejor, peor, si el próximo año va a tener algún tipo de enfermedad o va a tener peor energía. Yo simplemente quiero que siga consumiendo mis alimentos. Entonces, hay muchos intereses económicos detrás para que usted no se dé cuenta de esto. Y entonces entramos en ese círculo vicioso. Entonces, ¿cuál es el círculo en el que se encuentra el emprendedor constantemente? Empieza a sentir esos síntomas que son de baja energía, baja productividad, bajo deseo, baja libido, que ya no sé pronunciar, que ya no disfruta cosas que sí disfrutaba antes, lo vive de otra manera, tiene menos vigor físico. Como estoy en ese estado, no tomo las mejores decisiones, que probablemente sean incómodas, para poder mejorar mi salud y mi cuerpo, porque me siento cansado y estresado. En ese momento, yo lo único que quiero es dopamina rápida. Yo lo único que quiero es sentirme satisfecho, sentirme cómodo. No estoy en una situación como para ponerme más incómodo todavía. ¿Y qué busco? Busco soluciones que, como dije antes, que me den esa dopamina rápida. Lo que busco son alimentos altamente palatables, que me den satisfacción, que no me produzcan un valor nutricional, simplemente que yo me sienta más cómodo, algo que me sepa rico en el momento, que no tenga que cocinar porque tampoco tengo mucho tiempo. Por lo general, cuando yo como ese tipo de alimentos que tienen un escaso valor nutricional, me van a generar un pico de glucosa. Los carbohidratos en sí no son malos, eso es otro tipo de mito. Lo que es malo es la mala gestión de los carbohidratos y el tipo de carbohidratos que usted está consumiendo para su caso en específico. Porque si se me están generando picos de glucosa a todas horas o a las horas en las que no debería y en una medida desproporcionada, la glucosa en sí y ese pico de glucosa no es lo malo, sino que lo malo es que se me va a trastocar la insulina, que es la hormona reina. Es la hormona que va a dirigir todo nuestro metabolismo, que no solo rige la pérdida de grasa, sino que en base a la insulina van a pasar muchas otras cosas. Por lo tanto, yo me tengo que enfocar todas mis fuerzas en poder regular esa insulina. La insulina es la hormona encargada principalmente de que azúcar entre en la célula, la glucosa pase a la célula. Básicamente es la llave que abre las puertas entre los tejidos. Es la clave del éxito, porque es la llave que me va a permitir abrir muchas otras puertas dentro del cuerpo. ¿Qué es lo que sucede cuando yo como esa comida muy palatable que estaba explicando antes? Genero esos picos de glucosa, se genera una resistencia a la insulina, que como estoy constantemente comiendo esa comida poco saciante, también se genera una resistencia a la leptina. La leptina es la hormona de la saciedad. Por eso es que muchas veces pico a deshoras, como en las horas en las que no debería, genero ansiedad, siento que no me lleno, siento que tengo que comer constantemente, porque una vez se trastoca la resistencia a la insulina, pasamos a la resistencia a la leptina. Y estas dos me hacen que coma sin control y normalmente no pico verduras. Pico otras cosas que, como dije antes, son altamente palatables. En este punto lo hago repetidamente porque tengo resistencia a estas dos señoritas que no me están ayudando para nada en mi metabolismo. En este punto se descontrola la tercera prima hermana, que es el cortisol. El cortisol es extremadamente importante y fundamental en el funcionamiento del cuerpo humano. El problema es que esté desregulada, como funciona con las anteriores. El cortisol es la hormona del estrés, que probablemente usted ya lo conozca. Esta se produce en las glándulas suprarrenales, es una hormona derivada del colesterol, asimismo como las hormonas sexuales, como es en el caso del hombre, predominantemente la testosterona. Entonces, que esté desajustada el cortisol es una señal de que también puede estar desajustada la testosterona. Si lo sumamos a la andropausia, que es la menopausia de los hombres, que lo voy a hablar detalladamente y específicamente en otro video, es el cóctel perfecto para no salir jamás de este círculo vicioso. Pero vamos al grano para entender perfectamente el círculo y después voy más con la explicación de las hormonas. Cuando ese cortisol se desajusta, lo que pasa, principalmente el síntoma que yo detecto es que me da sueño cuando no debería y estoy productivo cuando no debería. En los momentos en los que quiero estar productivo, se me caen los ojos, siento que tengo los ojos que se me cierran delante de la pantalla, que no soy productivo, que no me activo cuando debería, que me falta la atención, que no tengo la misma energía de antes, constantemente me falta, ¿qué es lo que está pasando? Y cuando llega la noche, no me da sueño.
uso el teléfono u otras pantallas o me pongo a trabajar, ya sea para producir lo que no pude producir antes o simplemente para entretenerme, porque es que no me da sueño sinceramente, y eso me produce más dopamina, porque es lo que quiero, dopamina rápida, no me quiero aburrir. Eso hace que la calidad del sueño sea muy mala, porque tener esos hábitos antes es tener una higiene del sueño muy mala. Cuando yo tengo esa baja calidad del sueño, lo que pasa es que por la mañana sí tengo mucho sueño, por la mañana sí me quiero quedar ahí toda la vida. Me tomo 5 cafés para poder arreglarlo como sea, porque me tengo que poner a producir, me tengo que poner a trabajar, tengo que hacer 1000 cosas, pero esto solo me lo soluciona un rato. Pero después estoy muerto en vida y obviamente cero productivo. Una vez se hubieran desajustado todas estas hormonas, insulina, leptina, cortisol, dopamina, testosterona, es la granada perfecta para que esto siga pasando de manera constante. Cuando estoy en este punto, sé que tengo que hacer algo diferente. Decido hacer un cambio e intento solucionarlo con un coach o entrenando por mi cuenta, pero no encuentro nada que se ajuste a mi estilo de vida como emprendedor digital y lo dejo. El problema no es que falte información, hay exceso de información por todas partes. El problema es que no se puede adaptar a la vida del emprendedor digital y por eso es tan difícil salir de esta carrera de la rata. Pongo por acá la pastillita porque ciertos medicamentos, pastillas, suplementación, van encaminadas a romper este círculo de manera forzada. Y sería muy bueno si eso se pudiera mantener a lo largo del tiempo porque habríamos encontrado una solución. Pero ¿por qué tantas personas recaen? Porque no está arreglando la base del problema, no está yendo a la raíz como comenté antes. Lo único que está pasando es que esto está colocando una tirita. Ese medicamento probablemente está engañando su sistema para que usted sienta que está lleno, para que usted sienta que no tiene que comer más estos alimentos que están generando esa dopamina rápida, que son altamente palatables y que me están trastocando la insulina. O incluso le están colocando un medicamento o una hormona de manera exógena, pero que lo único que está haciendo es tapar el problema, no solucionarlo. El problema es que cuando quitamos esa tirita, cuando quitamos ese medicamento o esa hormona que nos están integrando el sistema de manera exógena, el problema reaparece e incluso más fuerte todavía, con un efecto rebote peor de como estaba antes. Porque en ningún momento me centré en solucionar la base. Lo único que hice fue taparlo. Por eso tantas personas, después de inyecciones, operaciones, etc., vuelven a lo mismo de antes, porque es que no han cambiado los hábitos, el sistema sigue siendo el mismo, simplemente lo tapamos durante un tiempo y parece que todo iba bien. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Tiene que entender que lo que está pasando aquí, bueno, entonces, ¿qué hago para no tener hambre? Eso en sí no es la causa, se lo voy a explicar aquí. Que usted tenga más grasa en el cuerpo y tenga constantemente falta de energía es porque ha estado comiendo mal y moviéndose menos. Sí, eso es verdad. Pero esa toma de decisiones en cuanto a la comida y el movimiento simplemente es la consecuencia, no es la causa. Cuando yo entiendo que puedo coger a mis hormonas para que jueguen a mi favor, de un momento a otro todo es mucho más sencillo. Por cada unidad de esfuerzo que pongo obtengo el triple de resultados. Y ciertas personas simplemente ignoran esto, eso casi no se lo cuentan a las personas. Dicen, no, yo lo que necesito es más input, más esfuerzo, más compromiso, más disciplina, pero sin haber arreglado lo del principio, créame que es casi imposible. Esos estímulos hormonales son la causa. El hambre no es mala, el hambre simplemente es una señal vital para poder sobrevivir. Lo que pasa es que el hambre excesiva y con ansiedad es una señal mal regulada. ¿Cómo vamos a solucionar todo esto? ¿Cómo ponemos las hormonas a jugar a nuestro favor? Lo primero que tenemos que hacer es hacer un reset metabólico. Es imposible que usted, bueno, no es imposible, probablemente ya lo hubiera hecho, implantar un sistema de entrenamiento y nutrición para su caso, con alguna rutina, o incluso le ha preguntado a ChatGPT, o incluso le ha preguntado a cualquier otra persona que le ayude, pero no funciona porque su cuerpo por dentro no está recesivo al cambio. Tampoco va a pasar porque sus hormonas le están jugando en su contra. Entonces, para empezar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Muchas personas, como dije antes, síntoma, vamos a solucionarlo. No, para nosotros el síntoma es simplemente el hilito del que tenemos que jalar para encontrar esa raíz del problema. Entonces, lo primero que hacemos es, en base a sus síntomas, ya sean de sexualidad, falta de atención, exceso de inflamación o poca energía, cualquiera de esos síntomas, lo que vamos a hacer es empezar a jalar del hilito para saber qué hábitos tenemos que incorporar, cuáles son las acciones que en este momento son su cuello de botella y que lo están lastrando constantemente. Sin cambiar eso, va a ser imposible que podamos conseguir más progreso. Y muchas personas se basan simplemente en la analítica. La analítica es una de las herramientas que nosotros tenemos de análisis para saber cuál es su estado actual, pero no es la única. La analítica simplemente me va a mostrar la parte de arriba del iceberg. Necesitamos otros sistemas de medición para poder saber exactamente cuál es su estado hormonal.
Tenemos que hacer otro tipo de análisis que normalmente el médico no se lo va a recomendar porque hay que pagar aparte. Normalmente en el día a día no lo van a decir porque es que no tenemos tiempo para ir a hacer eso, o la persona no tiene el conocimiento suficiente como para poderte interpretar alguno de esos análisis. Entonces aquí vale la pena gastar un poquito más de tiempo para que no vuelva a aparecer el problema. Y en función de ese análisis, de lo que me diga la analítica, para yo saber qué otros estudios tengo que hacer, vamos a incorporar hábitos alrededor de los ritmos circadianos. Tiene que entender cómo funcionan sus hormonas a lo largo del día, cuáles son los momentos para hacer cada cosa, exposición al sol, niveles de cortisol, qué pasos está dando el día para saber cuándo incorporarlos, entrenamiento de fuerza, si está haciendo, si no está haciendo, cuáles son los niveles de fuerza actual que probablemente me están ocasionando dolores de espalda, dolores de articulaciones, molestias que hubieran surgido en general, casi siempre son el reflejo de un desbalance en la fuerza, de una descompensación o una falta de fuerza en general. También tenemos que revisar si hay bruxismo, si hay constantemente estoy apretando la mandíbula mientras duermo o ni siquiera cuando me doy cuenta, y tenemos que ver cómo es esa rutina antes de irnos a dormir, cómo es la calidad del sueño constantemente. Muchas personas preguntan en un formulario, bueno, ¿cuántas horas está durmiendo? A mí que duerma 7 o 9 horas, sí, hay una mínima cantidad que es necesaria, pero no es suficiente, porque si hay una mala calidad, no está siendo para nada reparador. El sueño no está cumpliendo la función que tiene que cumplir. Una vez hubiéramos hecho todo reset metabólico, porque sin hacer esto los siguientes pasos no tienen sentido, incorporamos un sistema de entrenamiento y nutrición. No que sea el mejor, usted no tiene que pensar que sea el mejor, tiene que ser el más eficiente para su caso, es decir, que con el 20% de las acciones consigamos el 80% de los resultados. De nada me sirve tener el mejor plan si yo no lo puedo seguir, porque soy un emprendedor digital que tengo 1000 cosas que pensar, si tengo que pensar en cocinar constantemente, muchas horas al día, si el entrenamiento es muy largo, si me tengo que desplazar, si tengo que hacer algo que es difícil para mí. No, tiene que ser algo que sea fácilmente accionable y que usted simplemente lo vea, ejecute y tenga una hoja de registro para poder tener datos y saber cómo implementar una progresión para su caso. Un sistema de entrenamiento y nutrición se llama sistema porque no es un plan estático. Se compone de varios procesos para yo saber, y es necesario un seguimiento para ello, para yo saber si usted está progresando a lo largo del tiempo. Sin progreso, y no solo estoy hablando de levantar más peso, sin progreso en entrenamiento y nutrición es difícil saber si de verdad estamos viendo en el camino de resetear el metabolismo del todo. Puede ser que hubiéramos hecho un reset metabólico antes, pero si el entrenamiento y nutrición no están bien hechos, pues créame que poquitos resultados se van a ver. ¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de diseñar esto? Gira en torno a estos 4 pilarcitos. El primero, no es que sea el error en sí, es que es necesario afilar el hacha para poder tirar el árbol más rápido y ser más eficientes. Pero las personas cometen 2 errores normalmente. Uno que es estar afilando el hacha toda la vida, porque creen que todavía no es el momento, todavía no estoy preparado, todavía no tengo mucho tiempo, todavía estoy ocupado porque esto es más importante en mi proyecto. Siempre hay excusas y por lo tanto voy a estar afilando el hacha según ellos toda la vida. Y personas que nunca lo afilan. Personas que no, yo lo que necesito es actuar y simplemente matarme más, esforzarme más porque sigo la lógica del no pain, no gain. Y créame que si usted está acá probablemente ninguna de esas 2 estrategias le ha funcionado, entonces escuche las siguientes que le voy a decir. El siguiente error es que las personas me preguntan mucho por X estrategias y usted tiene que pensar, antes de preguntarse eso, la diferencia entre posible y eficiente. ¿Es posible instalar ese sistema de entrenamiento que dice la ciencia en el emprendedor? Sí, es posible. Ahora bien, ¿cuánta energía va a consumir? ¿Cuánto tiempo le va a quitar de su día a día? ¿Se lo puede permitir? ¿Lo va a sostener a lo largo del tiempo? Por lo tanto, con una analogía muy sencilla lo podemos entender. ¿Es posible cavar un hueco con una cuchara? Es posible. Ahora bien, si yo tengo que comprar una retroexcavadora, sí, tengo que a veces hacer una inversión de tiempo y de dinero, pero para ir 7 veces más rápido, ¿no cree que es lo más eficiente? Eficiente es conseguir los mejores resultados posibles con los menores recursos y en el menor tiempo posible. Por lo tanto, posible hay muchas cosas, pero tenemos que encontrar el sistema de entrenamiento más eficiente para que ese emprendedor con mínimo esfuerzo obtenga muchos resultados. Después, las personas hacen mucho entrenamiento de cardio u otros entrenamientos ignorando la fuerza y la masa muscular. La fuerza y la masa muscular va a ser el tejido y la habilidad oro de nuestro cuerpo. A medida que va pasando el tiempo se va volviendo más costoso. Tengo que meter más unidades de esfuerzo para conseguir el mismo tejido muscular o la misma fuerza. Por lo tanto, la mejor inversión que puedo hacer
en el mundo de las inversiones. Podría ser el oro, podría ser un bien raíz que usted sabe que tiene un 20% de rentabilidad media anual y usted sabe que a lo largo del tiempo va a ir mejorando. Pero si usted se fija en el oro en los años pasados, puede ser que tenga caídas, bajadas, en fin, perdón, puede ser que tenga caídas, subidas, y usted pueda llegar a decir, no, es que es impredecible, no sé si voy a ganar. Pero si miramos la tendencia en general, va a ser alcista, va a ser positiva. Por lo tanto, acá funciona exactamente igual. En vez de invertir su tiempo en quemar calorías, en hacer un entrenamiento que sí, siento que me pica mucho el músculo, siento que estoy sudando mucho, siento que estoy quemando calorías, no se basa en eso. Básese en tensión mecánica que me haga ganar fuerza y masa muscular. Porque cuando tenga muchos más años va a ser el tejido más valioso que yo tenga y voy a tener efecto compuesto y va a ser una bola de nieve de todo efecto, de todo beneficios. Iba a decir efectos positivos, pero son una cantidad de beneficios en todas las áreas de su vida y le voy a decir cuáles son algunas de ellas. La masa muscular no solo evita ciertas patologías, sino que una vez yo ya tenga alguna patología, porque puede suceder lo que sea, va a ser mucho más fácil curarla. Voy a poder tolerar mejor cualquier tipo de tratamiento. Voy a poder perder más grasa comiendo más. Voy a tener un metabolismo más acelerado. Es un mito también pensar, tengo un metabolismo lento. No, es que yo tengo un metabolismo rápido. No, ciertos hábitos han llevado a que mi metabolismo esté en unas circunstancias u otras y la cantidad de masa muscular determina qué tanta grasa yo voy a poder quemar, o más bien, qué tan bien va a funcionar mi metabolismo. Es un mito también pensar, no, es que yo tengo un metabolismo lento, no, es que yo tengo un metabolismo rápido, no, es que la genética de mi familia, no, es que mi familia todos son así. En fin, eso son todo tipo de cosas que usted ha escuchado probablemente, pero son excusas. ¿Por qué? Porque el metabolismo no es que usted lo tenga lento o rápido, es que según sus hábitos y lo que usted ha ido haciendo, tiene el metabolismo en una situación u otra. Si está en un mal estado, pues probablemente, como le expliqué antes, no va a haber ningún tipo de resultado porque no hemos hecho esto antes. Entonces, para yo poder perder más grasa comiendo más, como le pasa a ciertas personas, uy, ¿cómo hace esa persona que come más que yo, pierde más grasa, casi no se mueve, parece que se esfuerza menos que yo y consigue más? Esa persona probablemente tenga más masa muscular. Tiene un metabolismo que juega a favor de ella y por eso cada acción le genera 3 veces más beneficio. Después, la salud muscular y cardiovascular son el elixir de la eterna juventud. La salud cardiovascular nos va a dar mucha longevidad. El V2 Max es una cosa que tenemos que tener presente. Es una cosa, no me gusta eso. Es un indicador a través del cual yo voy a poder saber directamente cuánto tiempo va a vivir una persona y en qué estado se va a encontrar cuando pase ese tiempo. Con cierto nivel de V2 Max yo voy a saber si usted se va a ahogar subiendo las escaleras, si usted se va a ahogar teniendo relaciones sexuales, si usted va a poder correr 5 kilómetros. Es directamente proporcional. Ahora bien, para tener no solo longevidad, sino una calidad de vida, necesito la masa muscular. La masa muscular es aquello que me va a hacer de que yo no sea dependiente cuando tenga 80 años, de que no se me borren los nombres de mis familiares, de que no genere Alzheimer, de que no genere cualquier otro tipo de cáncer, porque la masa muscular va a ser un factor protector ante cualquier otro tipo de patología. Después, ya no solo voy a tener una longevidad y una calidad de vida espectacular, sino que el peso va a pasar a un segundo plano. Yo no me voy a fijar, como vienen haciendo muchos médicos, en ahora peso más, ahora peso menos. No, es la composición corporal, cómo me siento y cómo me veo. Eso empieza a ser un indicador mucho más clave y por eso va a tener que registrar ciertas métricas que me van a decir verdaderamente, son los KPIs de su cuerpo. No es simplemente medir, bueno, ¿cuánto estoy pesando? Es que cuánto estoy pesando no me está diciendo nada. Eso es como medir, bueno, ¿cuántos seguidores estoy teniendo? Esos seguidores no son personas cualificadas que después se vayan a convertir en el cliente ideal necesariamente. Por lo tanto, yo tengo que medir verdaderamente el KPI que está haciendo mover la aguja. Aquí pasa exactamente lo mismo. Y específicamente para emprendedores, la regla del 80-20 funciona más que nunca. Yo tengo que hacer, como todo buen emprendedor, lo mejor que puedo, cuando puedo y con los recursos que tengo. No tengo que buscar lo más óptimo. Tengo que buscar lo mejor que puedo con los recursos que tengo para mí específicamente. Porque si no me va a venir una parálisis por análisis y nunca veo progreso. Para eso es el sistema completo. Por lo tanto, si usted hace un sistema de entrenamiento y nutrición, uno genérico, ya le digo yo desde ya que no va a tener en cuenta nada de esto. Pero si va a haber otro de un amigo o persona que le hubiera ayudado, o como les ha pasado a muchos médicos, que no tienen en cuenta nada de esto porque ellos son expertos en salud, pero para nada en entrenamiento y nutrición, pues probablemente no le dé resultados porque le están mandando
una radiografía completa, pero no le están mandando la película completa. Y yo, sin ver la película completa, es imposible saber si usted está mejorando o no está mejorando. Una vez hubiéramos alcanzado, primero, una vez hubiéramos obtenido pequeñas victorias, que es lo primero, hubiéramos visto pequeños progresos, sabemos cuál es el sistema que se ajusta para su caso en específico, ya hubiéramos hecho ese reset metabólico, estamos ganando cada vez más beneficio de ese efecto compuesto, de esa bola de nieve. Tenemos que hacer la parte más difícil, que es cómo mantener esos hábitos a lo largo del tiempo. Si usted hoy llega hasta aquí en facturación, por ejemplo, pero después su negocio se desploma, lo único que va a generar son problemas. Por lo tanto, ese no es el éxito. El éxito es llegar, mantenerlo y generar sistemas y procesos para seguirlo escalando. Acá funciona exactamente igual. De nada me sirve llegar hasta aquí, sí, tengo más energía, sí, tengo menos grasa, me siento mucho mejor, pero si después se desploma porque no se ajusta a su vida, no puede compaginar negocio, entrenamiento, nutrición y metabolismo, estamos jodidos en pocas palabras. Entonces, ¿por dónde van a empezar esos hábitos? Lo primero, tenemos que saber cómo incorporarlo a su vida. Tengo que tener información completa para poder saber en función de sus horarios, de su disponibilidad, de los momentos en que sí o sí tiene que hacer algo importante. ¿Cuáles son sus prioridades para poder adaptarlo específicamente a su vida? Si estamos intentando coger el plan simplemente que nos dio un estudio científico, estamos tapando el sol con un dedo. Si simplemente me estoy fijando en el mejor programa que hubiera mandado X persona, o que me dé un estudio científico, o que me lo diga la inteligencia artificial, estoy tapando el sol con un dedo porque no lo estoy buscando adaptar a mi vida. Después, todo empieza en las elecciones de compra. Yo tengo que saber elegir de qué alimentos me voy a rodear, cuál es la compra que yo voy a hacer. Porque si me rodeo de tentaciones constantemente, no me gusta llamarlo tentaciones porque es que no hay nada que sea malo o bueno, pero si genero un entorno en el que para mí es excesivamente sencillo entrar en este círculo vicioso, que ya les conté a qué síntomas nos lleva y por qué es tan difícil salir de ahí, pues si me rodeo de ese tipo de alimentos cada vez va a ser más difícil. Por lo tanto, yo me lo tengo que poner sencillo, tengo que rodearme, así mismo como si me rodeo de 5 personas exitosas, lo más probable es que yo sea exitoso, me tengo que rodear de alimentos que me aporten, de hábitos que me aporten. Y por último, una estrategia de cocina. No podemos ser o simplemente pretender que puedo cocinar todos los días a todas horas y lo que tengo es poco tiempo y poca energía. Tengo que tener una estrategia de cocina para mi caso en específico, con el tiempo que yo tenga, para que máximo cocine solo una vez a la semana y ya pueda tener comida para toda la semana. Que no tenga que pasar tanto por ese proceso de pensar, simplemente veo, tengo la compra, preparo, ejecuto, simple. Que no tenga que gastar energía, que no tenga que estar pensando constantemente en qué es lo que voy a hacer hoy, porque entonces ahí viene el margen de error. Y aquí son uno de los hábitos que vamos a incluir para poder mantener, ya no solo mantener, sino que a lo largo del tiempo, usted con mínimo esfuerzo, cada vez vaya obteniendo más resultados. Yo sé que suena ridículo, o suena como que lo estoy engañando, pero funciona igual con el dinero. Yo tengo que trabajar de manera inteligente para que si genero ingresos de manera pasiva, ¿por qué va a ser peor generar más trabajando menos si estoy trabajando de manera inteligente? Acá funciona exactamente lo mismo. En el momento que usted entiende cuáles son los hábitos que me dan los resultados, va a dar la sensación de que es que casi no tengo que poner esfuerzo, pero estoy ganando cada vez más. Estos son algunos de los hábitos que más resultados dan, pero antes de pasar a eso, estos hábitos y muchos otros recursos, más este mapa mental, muchos otros mapas mentales, los va a encontrar en el primer enlace de la descripción. Ahí tiene unos recursos gratuitos para que usted pueda empezar desde ya. Simplemente tiene que poner sus datos, se los mando de una vez y no tiene ningún tipo de excusa porque son gratis. Y son herramientas accionables, no son libros para que usted empiece a leer, no son estudios, son recursos para que usted empiece a ejecutar ya mismo. Porque es mejor empezar cuanto antes. Como pasa con la inversión del oro, el mejor momento fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Por lo tanto, empiece cuanto antes. Y también en el segundo enlace, si no tiene ni idea, una vez usted ya hubiera utilizado esos recursos gratuitos, si quiere contarme cuál es su situación actual para saber si yo le puedo ayudar, en ese segundo enlace va a poder agendar una llamada conmigo. Le prometo una cosa, no sé si le puedo ayudar o no, pero de esa llamada va a salir mejor de lo que entró. Entonces, una vez hubiéramos dicho eso, podemos pasar a unos pequeños hábitos que puede empezar a incorporar desde ya, que no le va a costar absolutamente nada, pero que con esto de esfuerzo me van a dar esto de resultados. Lo primero, la ingesta de proteína. Tengo que empezar a consumir proteína en cada comida. ¿Cuánta proteína? Más o menos 1,2 gramos por kilogramo de peso corporal.
Si yo peso 100 kilos, 120 gramos de proteína. Siempre se ha dicho que 2 gramos o 1.5, se ha visto que no hace falta que sea tanta proteína. A partir de 1,2 no somos atletas de alto rendimiento, no queremos ganar la Champions, no queremos ganar una medalla olímpica, queremos el 20% de los resultados, el 20% de acciones para obtener el 80% de los resultados. Por lo tanto, es extremadamente importante que no bajemos de esta cantidad, pero que si es más, está bien, pero comer excesiva tampoco nos va a dar ningún beneficio extra. Por lo tanto, no piense que más es mejor, porque para este caso no aplica para nada. Después vamos a consumir más fibra, alrededor de 30 gramos al día. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo mido la fibra? Incluye verduras en cada comida. Acá es donde viene el reto para el emprendedor, porque no tiene tiempo para estar cocinando, para estar incluyendo. Por eso es tan importante el sistema de cocina, que lo puede implementar para su caso. Le dejo videos específicos en los recursos gratis, entonces descárguelos ya mismo, porque si no tienen ni idea y probablemente esté teniendo problemas con la fibra, tiene que empezar a incorporarlo desde ya, y créanme que es más fácil de lo que parece. Después, un sistema de entrenamiento basado en la fuerza. Mínimo 3 días a la semana, entre 3 y 4 días está muy bien. Se tiene que basar en que el plan tiene que generar adherencia. Es la base de la pirámide. Si no genera adherencia con mi estilo de vida, es imposible ver resultados. Y lo otro más importante que se tiene que preguntar es, ¿estoy mejorando a lo largo del tiempo? ¿Estoy mejorando en algún aspecto? Si no hay una progresión, si no sabe cómo progresar, o si simplemente está improvisando lo que hace cada día, va a ser muy difícil que vea resultados. Porque la masa muscular no entiende de, bueno, él está yendo 2 horas al gimnasio, está yendo todos los días. No, entiende de estímulo. Y para eso necesitamos tensión mecánica, necesitamos una sobrecarga progresiva. Una vez tengamos el entrenamiento de fuerza, la fibra, la proteína, la cantidad de agua es indispensable. Un consejito extra que le doy, que eso no lo tengo aquí metido en el mapa mental, es 1 hora antes de irse a dormir, no va a consumir nada de pantallas blancas, nada de luces blancas en general. 2 horas antes de acostarse, no va a tomar nada de agua, no va a tomar ningún líquido, y 3 horas no va a comer nada. Entonces, última comida 3 horas antes, última bebida 2 horas antes, y último celular, pantalla, luz 1 hora antes. Esto lo menciono con el agua porque es muy recomendable estar tomando agua frecuentemente, pero a punto de irse a dormir no, porque voy a estar yendo al baño constantemente toda la noche y me va a interrumpir el sueño. Y esa es otra de las cosas que me va a llevar a que por la mañana me sienta muerto en vida. Por lo tanto, ¿cómo sabemos que estamos consumiendo suficiente agua? Tengo que dividir lo que yo peso entre 7. Vamos a suponer que pesa 100 kilos, lo dividimos entre 7 y esos son el número de vasos de agua que tiene que tomarse al día. En este caso salen 14. 14 suenan demasiado, pero aquí es donde viene la estrategia nutricional, porque usted va a incluir también frutas o comidas que tengan un alto contenido en agua. Eso va a hacer que usted no tenga que estar tomando agua constantemente, sino que sin darse cuenta ya va a estar incluyendo mucha más agua. Depende de la época, pero también puede incluir sopas. Digo depende de la época porque con este calor, al menos acá en verano, de pronto no es lo más recomendable. Pero tiene que tener en cuenta que la cantidad de agua es necesaria, pero no suficiente. Pero si estamos deshidratados, todo este proceso va a ser mucho más lento. Y por último, el moverse. Otra estrategia que es necesaria, pero no suficiente. Los 10.000 pasos al día no es que sea cardio, es que es el mínimo indispensable que usted se tiene que mover, porque la silla directamente mata. Lo han demostrado muchos estudios, han demostrado muchas personas que ya han pasado por mis manos. Lo he visto yo mismo, cómo pasar tantas horas sentado simplemente me trae dolores, me trae problemas. Por lo tanto, 10.000 pasos al día tiene que ser como cepillarse los dientes. Tiene que ser un hábito más, no tiene que ser una actividad extra de cardio. Para poder entrenar el cardio tenemos que estar en cierto margen de frecuencia cardíaca. Tengo que saber a priori cuáles son mis rangos de frecuencia cardíaca y me tengo que encontrar en cierto rango para poder estar entrenando cardiovascularmente hablando. Si no, eso una actividad cardiovascular no es. Lo que pasa es que muchas personas han popularizado, no, hoy simplemente el cardio, voy a ir a caminar. Tiene que controlar más indicadores para saber si está haciendo cardio o no. Eso sí, si va a incluir un cardio, yo le recomendaría que si usted es un emprendedor digital que no se mueve en exceso y si no ha tenido tanta experiencia con entrenos de alta intensidad, esa alta intensidad en el cardio la haga de vez en cuando, porque queremos generar adherencia, queremos no lesionarnos en ese proceso, eso va a ser ya una victoria. Y lo que lo podamos hacer de manera segura. Simplemente un ejemplo,
Muchos emprendedores me han venido a preguntar qué tal la carrera, cuánto tienen que correr, si eso les ayuda también, si lo pueden compaginar con el entreno de fuerza. No tiene nada de malo. El problema es que la sobrecarga sea demasiado alta cuando yo esté corriendo o esté generando un impacto en articulaciones cuando no debería estarlo generando y me genere una interferencia en el entrenamiento de fuerza. ¿Cómo sé yo cómo lo puedo hacer? Midiendo. Yo con mis clientes, simplemente midiendo ciertos KPIs, me doy cuenta cuánta carga estamos llevando en las pesas, en el entrenamiento de pesas, cuánta carga tenemos en el cardio, que en este caso es el correr, y cómo compaginarlo, porque no se pueden hacer juntos siempre. ¿Qué tanto distanciarlos? Se hacen en días diferentes. Ahí yo sé que surgen muchas dudas. Pero antes de entrarnos en todo este berenjenal, usted lo que tiene que saber, sí o sí se tiene que mover los 10.000 pasos al día. También hay otras personas que me preguntan, ¿y si hago 9.000? ¿Y si hago 8.999? ¿Y si hago alrededor de esa cifra? Yo siempre una cosa que le digo a mis clientes es, manténganse en la media de 10.000 pasos al día. No es necesario que sean 10.001, que sean 9.900. Es si un día caminé 12.000, el siguiente puedo caminar 8.000 y la media semanal se va a mantener alrededor de 10.000. Una vez hubiéramos interiorizado todo este mapa, ya sabemos por qué no me está funcionando lo que ya he intentado antes y por qué sin un reset metabólico no tiene ningún tipo de sentido que se siga dando cabezazos contra la pared. Entonces les recuerdo que empiece desde ya. Tiene los recursos gratuitos en el primer enlace, son gratuitos, nada más pone su contacto y se lo envío directamente. Y si no tiene ni idea de qué hacer o si me quiere contra su situación en específico para saber si le puedo ayudar, segundo enlace, puede agendar llamada. En esa llamada usted va a salir con claridad sobre qué es lo que tiene que hacer en caso de que yo no sea la persona que le pueda ayudar. Va a salir mejor de lo que usted salió de esa llamada. Una vez tenido eso en cuenta, esté pendiente de los otros videos porque van a complementar y voy a indagar mucho más en cada una de las cosas que toque hoy.